esta importante coedición entre el CIALC, el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, podríamos considerarla muy importante, paradigmática inclusive, ya que permite estudiar a ambos fenómenos como lo que fueron, fenómenos hermanados, diríamos, ya que al mismo tiempo de que México intenta renovar sus instituciones a partir del fin formal, yo llamaría, de la Revolución Mexicana, en la terminación del Maximato, por su parte España demuestra, más bien, evidencia todos los sufrimientos que tuvo todas las dificultades que tuvo para concretar un gobierno distinto, el gobierno republicano, y la caída del mismo ante la derecha de España, una derecha única que, si bien se encuentra catalogada dentro de la temporalidad de los otros fenómenos que podríamos catalogar como fascistas del resto de Europa, es completamente autónoma. Es una amalgama ideológica que, si bien comparte características con el fascismo italiano, con el fascismo alemán, tiene caracteres muy particulares, ya que no se basa como el resto de los totalitarismos, no se basa en la ocupación de otros territorios o en la reconstitución de antiguas glorias, sino en la generación de una nueva España por España misma. Esto es lo que lo hace diferente el fenómeno del fascismo español, y es lo que genera, en mi opinión, el exilio, ya que intenta reconstituir al país, formar un nuevo estadio del país desde adentro, sin tener que reivindicar intereses en el extranjero o en otros países. Los investigadores e intelectuales que fueron expulsados por este movimiento vienen a América Latina a formar parte de la cultura que nosotros heredamos de España a partir de la época de los virreinatos y de la época de las colonias, dependiendo de cada uno de los lugares. Ellos se integran a nuestro país para formar parte de las élites intelectuales y empiezan a volcar sus trabajos desde una perspectiva mexicana. En este caso tenemos el caso que yo recuerdo bastante bien, que es el de José Gauss, que incluso comienza a plantear la fabricación de su filosofía dentro y para la perspectiva de Latinoamérica, y comienza a dudar respecto de regresar a España en caso de que tenga la posibilidad. ¿Podrían hablarnos un poco al respecto de esto? ¿Por qué esta identidad ideológica entre España y México de esta época tuvo tanta cabida? ¿Por qué fue tan fructífera en su opinión de ustedes y respecto de lo que podría decirnos este libro? Bueno, en realidad, como mencionamos en el primer tomo y en este, y el tema que se está tratando es qué es lo que estaba pasando en México cuando se da la República Española. Cuando se da la República Española, se crea una ideología muy liberal, cambian muchísimas cosas en España, hay unos avances científicos muy importantes, hay unos avances educativos, artísticos, etcétera. Es como una formación nueva de salir de una monarquía y convertirse en un país muy moderno y muy único, como decías tú. Después, yo no estoy de acuerdo en eso de que Franco y la derecha española es muy diferente a las otras derechas. Franco es un aliado de Hitler, de Mussolini, los alemanes, los italianos bombardearon España con singular alegría, etcétera. O sea, y los metieron en campos de concentración, igual que a los judíos, etcétera. Entonces, lo que sí es que es un momento histórico, que el hecho de que llegue el exilio a México es no porque sea el único país que los recibe, que hay algunos otros países en Latinoamérica que también reciben al exilio, sino porque ya había una serie de vínculos importantes, ¿no? O sea, todos estos personajes como son Alfonso Reyes, Bassols, etcétera, ya estaban en España, tenían muchas redes de
de comunicación con los intelectuales, con los científicos españoles, ¿no? Entonces se dio esta circunstancia y los españoles pudieron llegar a México a lugares incluso como la universidad, como el propio Politécnico que se estaba formando en aquel momento, como la Casa de España, donde ya habían tenido contactos con científicos mexicanos, con filósofos, con políticos. Eso abrió las puertas a una pléyade de investigadores, de científicos, y como dices tú, ellos encontraron, y hay varias frases, la del propio doctor José Gaos o otros, que se encontraron casi como pez en el agua en las instituciones académicas. Pudieron crear o trabajar con los médicos, con los físicos, con los matemáticos, en proyectos de investigación, y formaron sus nuevas vidas aquí. Había un agradecimiento por parte de ellos muy importante de que México les estaba abriendo las puertas, y ellos en muchos de ellos al principio incluso muy pronto se volvieron mexicanos, se nacionalizaron mexicanos, y la gran mayoría jamás regresó a España, ni cuando se murió Francisco Franco y se dio la transición. Algunos sí regresaron, pero muy pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya habían creado una vida en México, se habían convertido en mexicanos y sus familias, sus descendientes son mexicanos. Bueno, a mí me gustaría hablar más de la parte mexicana, es decir, qué era México en ese momento y qué significaba, como tú hace un momento lo planteaste. Entiendo, hablas de que termina la lucha armada en el año 20, pero México se sigue reconstruyendo y se sigue transformando y sigue evolucionando hacia instituciones, se termina el caudillismo. Entonces, México está viviendo también un proceso interesante de una reconstrucción, de una reformación de sus instituciones, de manera que también está viviendo una especie de, claro, quizás no al nivel de los españoles, porque recordemos que la ciencia española en ese momento está viviendo un nuevo siglo de oro, la residencia de estudiantes, surgimiento de grandes artistas intelectuales académicos, Ramón y Cajal, bueno, la lista es impresionante, Dalí, García Lorca, en fin, ¿no? Toda esta gente, pero también en México está viendo un interesante despunte de la ciencia mexicana. O sea, México también tiene un momento bollante de la ciencia, el doctor Ignacio Chávez, en España, por ejemplo, estuvo Silvio Zavala, que aún vive, tiene más de 100 años, el profesor, Alfonso Reyes, como mencionó la doctora. Entonces, México también tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Y algo muy importante, México se está dando a conocer internacionalmente. La Revolución Mexicana se está universalizando. Entonces, si seguimos esa forma de ver las cosas, pues creo que también es un momento ideal para que se reencuentren dos proyectos, se reconozcan dos proyectos. Uno es el republicano español y el otro es el revolucionario mexicano, que finalmente en esencia son muy parecidos, es decir, hablamos de proyectos republicanos, demócratas, liberales, progresistas, opuestos a cualquier dictadura, a cualquier totalitarismo, y eso es lo que básicamente me gustaría en este momento decir. También podemos mencionar que son proyectos radicales para su época. Incluso España sale de un gobierno de un gobierno católico, de un gobierno monárquico, e incluso España demuestra, igual del mismo modo que México, las fallas de las llamadas revoluciones desde arriba, como intenta manejar Antonio Maura, o en el caso de México con las supuestas reformas que llevó a cabo Porfirio Díaz al final de su mandato. Podemos pensar que son caminos similares, caminos convergentes, determinados desde el pasado, en el que ambos países estuvieron, ambas culturas, yo diría, no tanto países, para ir un poco más allá, en que ambas culturas estuvieron unidas durante el virreinato, durante la época en la que nosotros tuvimos la influencia española directamente aquí en México, ya desde el punto de vista gubernamental y administrativo. En el campo de las ciencias sociales, y eso lo he notado como estudiante, la mayor cantidad de nuestros grandes traductores, de nuestros grandes
filósofos del derecho, juristas, sociólogos tienen una influencia marcada, muy marcada de los españoles del exilio, y en muchos casos incluso fueron españoles del exilio. Tenemos el caso del doctor Ruy Recasensiches, del filósofo Joaquín Xirau, entre otros. Incluso en las traducciones de textos sencillos, de cajón, diríamos coloquialmente, como es la teoría pura del derecho, nos encontramos que los traductores son españoles del exilio, como Luis Legazzi y Lacambra también. Esto nos permite darnos cuenta de que México requería allegarse de ideas similares a las suyas, pero que no tuvieran ese problema de origen del compromiso político que siempre ha existido en nuestro país. Cuando una idea en el área de las ciencias sociales tiene la tendencia a ser boyante, tiene que ser acorde a los órganos institucionales. En cambio, en esta época había un espacio tan grande que podía ser colmado por las corrientes intelectuales que estaban surgiendo en esta época. Y qué mejor con las corrientes liberales, progresistas que venían de España. Podríamos decir que nos sentó como anillo al dedo, nos benefició bastante el exilio español. Lo podemos ver con los recuerdos incluso que aún tenemos día a día. En mi facultad, la Facultad de Derecho, tenemos en las aulas de juicios orales, una de ellas es el aula Maestros del Exilio Español, donde muchos de nosotros leemos nombres que minutos después pediremos en la biblioteca, en un ejemplar, o que poco después escucharemos de boca de un profesor, o que incluso llevamos en el mismo texto en la mano. Entonces, no podremos hablar, como se ha intentado radicalizar en caso de algunos investigadores no muy serios, que no nombraré en este instante, que hablan de que es un simple fenómeno político para seguir legitimando al Estado y para darle una impresión de que se estaban logrando los objetivos de alternancia en el poder, de institucionalización, de supuesto progreso democrático, y únicamente resguardado detrás de la entrada de exiliados políticos. Yo podría decir que fue una verdadera mancuerna intelectual, que se recibió de una manera completa, ya que era necesaria y era bastante esperada. Bueno, sí, tú estás hablando de la Facultad de Derecho, traductores, el Fondo de Cultura Económica también se vio muy favorecido con todos estos escritores, traductores, entre ellos Wenceslas Roses, que tradujo El Capital. Y yo creo que hablando de esto, no es, sí, como dices, se ha manejado como un fenómeno político, pero también tiene un lado humano muy importante, que para los estudiosos actuales como ustedes, ese concepto de migración, de exilio, México se ha convertido en un país que ha recibido muchos exilios, ¿no? Y es un país muy abierto en ese sentido. Y todos esos exilios lo han enriquecido. Estamos hablando del exilio español, pero también hablemos de la época en que entraron el grupo de chilenos, los propios argentinos, que han enriquecido. Entonces, el hecho de recibir gente que se adapta y que se asume, enriquece mucho todas estas visiones, ¿no? En todos los campos. O sea, como comentábamos al principio, no solamente en el área social, sino en el área científica. E incluso olvidamos que también llegaron muchos empresarios, obreros, campesinos, que también se integraron de alguna manera a la vida cotidiana de esta ciudad y de algunas regiones de México. También. Y bueno, no digamos ya sus descendientes, pues seguimos ahí trabajando y aportando, ¿no? Entonces ya se ha convertido como en un retorno, vamos allá, venimos acá, pero seguimos siendo parte de este grupo que no solamente compartió conocimientos, sino que traía un ideal y una forma de vida que no pudo darse por culpa del fascismo, ¿no? Bueno, yo creo que todas estas reflexiones e incluso la publicación del libro pues recaen en la conmemoración del 75 aniversario de la llegada del exilio a México, y no solo a México, a América Latina. Recordemos que a Chile llega el 2 de septiembre el Winnipeg, gestionado ni más ni menos que por Pablo Neruda, y después el 7 de noviembre llega a Dominicana me parece que es el Flandre, que es un barco también francés,
De manera que yo creo que la mejor manera de conmemorar cualquier hecho histórico es investigándolo. Y esta es pues la gran apuesta de estos dos proyectos que se plasman en el libro anterior y en este, en el que estamos tratando de dar otra visión del exilio español, un poco incluso a la visión clásica, ¿no? Por ejemplo, la gran aportación, el gran arquitecto del exilio, de la llegada del exilio a México es sin duda el general Cárdenas, pero también tendremos que hablar del general Ávila Camacho, que es quien realmente da continuidad a la política cardenista, pero también por otro lado es quien reabre las fronteras comerciales con Franco. Fíjate qué fenómeno tan curioso, ¿no? Es decir, así como hay relaciones diplomáticas con el exilio, también hay relaciones comerciales con el franquismo, ¿no? Pero es que es parte de la dinámica del mundo que cada vez se mueve más, la globalización, es decir, ¿cómo puedes imaginarte tú que la presencia de la colonia española, o incluso la demanda del exilio también de productos españoles, los toros, los vuelos comerciales, es decir, Cantinflas en España, imagínate, ¿no? Claro, que o sea, eso es inevitable, ¿no? Entonces, ese es un proceso que tenemos que seguir estudiando los historiadores, porque también nos parece que faltan estudios de historia contemporánea en México. Sí, parece que nada más llegamos hasta el año 40 y ahí se acabó la historia, ¿no? No, la historia es mucho más relevante de lo que, y sobre todo para estos años, y que es lo que también nos interesa poner de manifiesto. Exactamente, como lo has mencionado, no se ha estudiado desde una perspectiva completa, objetiva, yo diría. Este rompimiento entre Cárdenas y su sucesor es lo que yo he visto que se ha usado como parte de un proyecto, de la forma de deslegitimarlo, hablando de que solamente es una jugada política. Pero tomando en cuenta la cercanía entre México y España, que ha habido desde la fundación de México como un Estado hasta incluso nuestra actualidad, nosotros podemos darnos cuenta de que no podemos romper una relación rápida, una relación rápidamente, perdón, y mucho menos en esta época, cuando México tenía un poco reconocimiento internacional. Recordemos que había sido incluso expulsado de la Sociedad de Naciones. Posteriormente, la protesta presentada por la anexión por la invasión a Polonia no es respaldada. ¿Por qué? Porque México es un país que había sido marginado diplomáticamente a nivel internacional. Poco a poco comienza a regenerar su estatus y su reconocimiento a nivel internacional, y lo hace ayudándose con España también. Recordemos que incluso en las conferencias comunitarias locales, que fueron bastante prolíficas antes de la creación de Naciones Unidas, me refiero respecto a las conferencias que crearon una comunidad de derecho internacional en el área de América Latina, España acudió como observador. ¿Por qué? Porque hay una gran afinidad, como lo que se dice clásicamente, de que España es la madre patria de América Latina. De ahí provienen nuestras raíces ideológicas, muchas de nuestras raíces económicas, incluso desde cosas tan sencillas como nuestra alimentación hasta nuestras diversiones o nuestras actividades culturales, como mencionó el caso de la tauromaquia. La mayoría proviene de España. No podemos separarnos rápidamente, y menos en esta época donde México estaba siendo cerrado, siendo colocado en un cascarón respecto del mundo. También recordemos por la expropiación petrolera, y por el creciente nacionalismo, el que da posteriormente lugar al Partido Revolucionario Institucional. Pues en esta época necesita mantener las pocas relaciones diplomáticas que se tienen, y es cuando se sirven de España, y es cuando el mismo gobierno incentiva esta unión México-España, sobre todo para mostrar consumada la Revolución Mexicana, mostrar que logramos un cambio y que se logró realmente dejar el esquema totalitario que tanto imperaba en México y que hasta los años 70 imperó con bastante fuerza en América Latina. Bueno, también estamos anunciando otro evento que vamos a hacer, precisamente del tema del momento histórico del que estamos hablando, que tiene que ver con la diplomacia mexicana. Y vamos a hacer acabamos de hacer un homenaje a Gilberto Bosques, pero en España vamos a hacer un evento que tiene que ver con el momento de la diplomacia mexicana, que fueron una serie de gentes que supieron entender el momento y saber de qué lado estar, ¿no? Yo creo que también eso fue importante, ¿no?
Y lo que vamos a hacer es que en España vamos a hablar de ellos, porque también en este momento yo creo que los diplomáticos mexicanos deben ser resarcidos. O sea, México siempre ha tenido una diplomacia muy, muy importante y en momentos graves como este supo responder para bien, ¿no? Y que en España también se conozca la valía de los diplomáticos mexicanos y la preponderancia de detalles como el hecho de que el presidente de la República Española fue enterrado ni más ni menos que con la bandera mexicana, bajo la protección de un gran diplomático, Luis Ignacio Rodríguez, que es un hombre forjado en la Revolución Mexicana, fue presidente del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana en ese momento, que después hasta el 46 se transformará en PRI. Entonces este personaje es quien protege a Manuel Azaña, porque los franceses en ese momento ya colaborando con los nazis, en ese momento, el primer gobierno francés que ya empieza a colaborar, el gobierno de Vichy. Entonces, pues ni más ni menos que es Luis Rodríguez, quien protege diplomáticamente a Manuel Azaña, y hay una frase demoledora, ¿no?, donde les dice que para los republicanos españoles es una esperanza, para los franceses una dolorosa lección, ¿no? Entonces, yo creo que eventos como este pues no hacen más que poner de manifiesto la valía de diplomáticos como Narciso Bassols, como Isidro Fabela, o como Genaro Estrada, que fue uno de los primeros diplomáticos mexicanos en España, y que es nada menos que el autor de la doctrina Estrada, creo, de la política exterior mexicana, ¿no? Entonces yo creo que son actos que reivindican, como decía la doctora, el papel de la diplomacia mexicana, y que de verdad los mexicanos debemos enorgullecernos. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Pues nada, que estén todos atentos a todo lo que vamos a ir haciendo este año. Se presenta en España en este evento el libro, y en octubre va a haber un congreso aquí en la universidad, precisamente también sobre el tema del exilio español, al cual estarán invitados. Bueno, pues esto ha sido todo. Estuvimos con la doctora Mari Carmen Sarrapuche, con José Francisco Mejía Flores. Mi nombre es Aaron Rodríguez Vilchis. Comentamos el libro 1945, Entre la euforia y la esperanza, el México posrevolucionario y el exilio republicano español. Es una coedición entre el CIALC, el Fondo de Cultura Económica, y Cátedra del Exilio Español. Un saludo, muchas gracias por su atención.